FIU vs Penn State, predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. FIU en Penn State 12 del día FIU terminó con marca de 4-8 en 2024. Willie Simmons entra en su primer año con la escuela, que regresa con 6 titulares. FIU tuvo problemas ofensivos en 2024 al promediar 24.9 puntos por juego con solo 3.6 yardas por acarreo. Sin embargo, mostraron eficiencia aérea con 7.9 yardas por intento de pase. Defensivamente defendieron bien el pase, limitando rivales a 5.9 yardas por intento junto con 14.8 puntos permitidos por partido. Penn State viene de una victoria en casa 46-11 contra un inexperto equipo de Nevada. Gran juego para el mariscal Drew Allar, quien completó 22 de 26 para 217 yardas. Incluso su suplente vio acción lanzando 9 pases. FIU aplastó a FCS Bethune-Cookman 42-9 en casa. Keywan Jenkins inicia su tercera temporada como quarterback titular de los Golden Panthers. Jenkins completó 61.8% de sus pases el año pasado con 8.4 yardas por intento, aunque no representa amenaza terrestre. La semana pasada lanzó 18 de 30 para 187 yardas y 2 touchdowns por tierra. Los Nittany Lions no pudieron cubrir un número alto la semana pasada y ahora enfrentan a un quarterback experimentado con capacidad de lanzar profundo. Juega FIU más 4-2. Kent State vs Texas Tech, predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. Kent State en Texas Tech 12 del día Kent State terminó 0-2 el año pasado. Mark Carney entra en su primera temporada con la escuela, que regresa con 6 titulares. Kent estuvo cerca del fondo del fútbol colegial en ofensiva y defensa. Sus mariscales completaron apenas 45.5% de pases, mientras que en defensa permitieron 46 puntos por partido con 8.7 yardas por intento de pase. Golden Flashes corrieron para apenas 2.3 yardas por acarreo. Vienen de una victoria en casa 21-17 contra FCS Merrimack. Texas Tech terminó 8-5 el año pasado bajo el entrenador Joey Maguire, que entra en su cuarta temporada. El equipo regresa con 21 titulares. Tuvieron abundante dinero NIL para reforzarse. Los Red Raiders fueron cuartos en ofensiva, promediando 36.4 puntos por juego, con un ataque aéreo de 290 yardas por partido. La defensa necesita mucha mejora ya que permitieron 33.5 puntos por partido, con 4.8 yardas por acarreo y 8.3 por pase. Texas Tech viene de ganar 67-7 en casa contra FCS Arkansas Pine Bluff. El transfer CJ Montes, de New Mexico y Fordham, abrió por Kent State y completó 6 de 9 para 91 yardas y un touchdown. Beren Morton sufrió molestias musculares al inicio de la semana. Lanzó 16 de 18 para 201 yardas y 4 touchdowns. Ha tenido acción significativa en las últimas 2 temporadas, con 7.2 yardas por intento en 2024. Su suplente, Will Hammond, jugó como freshman completando 61.4% para 8.3 yardas por intento. Kent State tiene demasiado por corregir y está claramente superado aquí. La experiencia y potencia ofensiva de Red Raiders será clave. Juega Texas Tech -48. Virginia vs NC State, predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. Virginia en NC State 12 del día Virginia viene de una victoria en casa 48-7 contra Coastal Carolina. Los Cavaliers acumularon 454 yardas. Chandler Morris, transfer de North Texas, completó 19 de 27 para 264 yardas y 2 touchdowns, además de correr 50 yardas. NC State está 1-0 tras ganar 24-17 en casa a East Carolina. NC State no corrió bien, pero su quarterback CJ Bailey lució con 24 de 34 para 318 yardas, un touchdown y una intercepción, además de sumar un touchdown por tierra. En defensa permitieron 383 yardas aéreas en 45 intentos. Virginia será un equipo de alto volumen aéreo con su transfer Morris. Cavaliers ejecutaron 78 jugadas ofensivas la semana pasada, con ambos equipos mostrando eficiencia por aire y la defensa contra el pase de NC State, siendo vulnerable, la ofensiva dominará. Cavaliers están 5-1 al over como visitante contra rivales de la ACC. Juega Virginia y NC State altas de 54. San Jose State vs Texas, predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. San Jose State en Texas 12 del día San Jose State cayó a 0-1 tras su derrota en casa 16-14 contra Central Michigan. Spartans produjeron 483 yardas ofensivas, pero solo corrieron para 3.1 yardas por acarreo.
Permitieron 236 yardas por tierra a Chippewas en 51 acarreos. Walter Eggett completó 24 de 43 para 308 yardas con 2 touchdowns y 2 intercepciones. Texas está 0-1 tras su derrota 14-7 como visitante en Ohio Street. La defensa de Longhorns estuvo sólida al permitir solo 193 yardas, 77 por tierra en 34 acarreos. Arch Manning completó 17 de 30 para 170 yardas con un touchdown y una intercepción. La precisión fue un problema para Spartans la temporada pasada con Eggett, completando solo 57.3% de pases. Con la velocidad de Longhorns, el marcador podría abrirse. La defensa terrestre de Spartans preocupa para cubrir un margen tan grande ante un Texas motivado tras una derrota de alto perfil. 3 pérdidas de balón contra un rival de la MAC es alarmante al enfrentar a esta defensa. Juega Texas -36. Liberty vs Jacksonville State. Predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. Liberty en Jacksonville State 12 del día ET. Liberty terminó 8-4 el año pasado bajo el entrenador Jamey Chadwell en su cuarta temporada. Flames regresan con 14 titulares. Fueron un equipo de alto volumen terrestre, promediando 249 yardas por juego y 5.6 por acarreo. Su juego aéreo fue ineficiente con 53% de completos y 6.7 yardas por intento. Defensivamente estuvieron sólidos, permitiendo 23.5 puntos por juego con 58.7% de pases completos. Vienen de victoria en casa 28-7 sobre FCS Maine. Jacksonville State está 0-1 tras perder 17-10 como visitante ante UCF. Gamecocks corrieron para 165 yardas con 4.2 por acarreo. Contuvieron la carrera de Knights, pero permitieron 314 yardas aéreas en 33 intentos. Gavin Wimsatt completó 15 de 29 para 139 yardas y una intercepción en una actuación ineficiente. Ethan Vasco, transfer de Coastal Carolina, será quarterback de Liberty. El año pasado completó 54.6% de sus pases con 7.8 yardas por intento. Liberty permitió 185 yardas terrestres con 6 por acarreo ante su rival FCS. Gamecocks tuvieron éxito corriendo el balón en su debut y su defensa frenó a UCF. Jacksonville State está 10-3 contra la línea en sus últimos 13 en casa. Juega Jacksonville State más 13.5. Central Michigan vs Pittsburgh. Predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. Central Michigan en Pittsburgh 12 del día ET. Central Michigan está 1-0 tras su victoria como visitante 16-14 en San Jose State. Los Chippewas usaron el ataque terrestre con 236 yardas en 51 acarreos. En defensa limitaron la carrera de Spartans, aunque permitieron 308 yardas aéreas en 45 intentos. Joe Labas fue inefectivo como mariscal con 5 de 10 pases completos para 56 yardas. Pittsburgh terminó 7-6 el año pasado bajo el entrenador Pat Narduzzi en su 11ª temporada. Panthers regresan con 16 titulares. La ofensiva no fue eficiente en 2024 con 3.9 yardas por acarreo y 59.7% de completos para 6.7 yardas por intento de pase. En defensa limitaron a rivales a 3.2 yardas por acarreo y 266 yardas aéreas con 7.2 por intento. Vienen de victoria en casa 61-9 ante FCS Duquesne. Eli Holstein inició como redshirt freshman y completó 61.9% de sus pases con 7.7 yardas por intento. En sus primeros juegos superó 300 yardas aéreas en 4 de 5. Mucho viaje para los Chippewas al inicio de temporada. La velocidad y fortaleza de receptores de Panthers será clave. Juega Pittsburgh -21.5. Iowa vs Iowa State. Predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. Iowa en Iowa State 12 del día ET. Iowa terminó 8-5 la temporada pasada bajo el entrenador Kirk Ferentz. Regresan 11 titulares. Hawkeyes cambiaron coordinador ofensivo y mostraron mejora corriendo para 5.1 yardas por acarreo, aunque el ataque aéreo fue ineficiente. Defensivamente permitieron 19.3 puntos por juego con 3.9 yardas por carrera y 6.4 por pase. Abrieron con victoria en casa 34-7 sobre FCS Albany. Iowa State está 1-1 tras vencer 55-7 a FCS South Dakota. Habían abierto con victoria 24-21 contra Kansas Street en Irlanda. En condiciones de lluvia, Cyclones sumaron 213 yardas con solo 2.8 por acarreo. Rocco Beck completó 14 de 28 para 183 yardas y 2 touchdowns. Iowa iniciará con Mark Dronowski en los controles.
El QB de South Dakota State completó 63.6% con 8.7 yardas por intento en FCS, pero la semana pasada fue ineficiente con 8 de 15 para 44 yardas. Se prefiere la experiencia de Beck frente a competencia más exigente. Juega Iowa State -3. UCONNVS Syracuse, predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. UCONN en Syracuse 12 del día, ET, Connecticut, terminó 9-4 el año pasado bajo el entrenador Jim Mora en su cuarta temporada. Regresan 11 titulares. La ofensiva se basó en el ataque terrestre con 193 yardas por juego y 4.9 por acarreo. El juego aéreo fue impreciso e ineficiente. Defensivamente permitieron 23.6 puntos por juego, con gran defensa en terceras oportunidades, 3.9 yardas por carrera y 6.5 por pase. Vienen de victoria 59-13 sobre FCS Central Connecticut Street. Syracuse cayó 45-26 como visitante ante Tennessee. Orange produjeron 377 yardas, solo 103 terrestres en 44 acarreos. Permitieron 493 yardas a Vols, mostrando debilidad contra carrera y pase. Steve Angeli completó 23 de 40 para 274 yardas con un touchdown y una intercepción, sufriendo 5 capturas. Joe Fagnano, de UCONN, completó 58.3% con 7.9 yardas por intento en 2024 y fue eficiente la semana pasada. Angeli tuvo buenos números como suplente en Notre Dame en 2 temporadas. Este duelo es un gran descenso de nivel para Orange. Syracuse mostró capacidad aérea contra Tennessee. Juega Syracuse -7. Baylor vs SMU, predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. Baylor en SMU 12 del día, ET, Baylor, cayó a 0-1 tras perder en casa 38-24 ante Auburn. Bears produjeron 483 yardas, pero solo 64 por tierra en 24 acarreos. Fueron superados en el juego terrestre al permitir 307 yardas en 52 acarreos. Sawyer Robertson completó 27 de 48 para 419 yardas y 3 touchdowns. SMU terminó 11-3 en 2024 bajo el entrenador Rhett Lashlee en su cuarta temporada. Regresan 12 titulares de un equipo de playoffs. Mustangs promediaron 34.8 puntos con 4.1 yardas por acarreo y un juego aéreo eficiente. En defensa limitaron a 3 yardas por carrera y 57.1% de completos. Vienen de victoria 42-13 sobre FCS East Texas A&M. Kevin Jennings completó 65% de sus pases con 8.5 yardas por intento en 2024. La línea ofensiva de SMU es sólida con apoyo de Neal. La defensa de Baylor es la preocupación. Juega SMU 3. Illinois vs Duke, predicción College Football, 6 de septiembre de 2025. Illinois en Duke 12 del día, ET. Illinois terminó 10-3 en 2024 bajo el entrenador Bret Bielema en su quinta temporada. Fighting Illini regresan con 19 titulares. Defensivamente permitieron 23.5 puntos, con rivales completando 59.7% para 6.7 yardas por intento. En ofensiva corrieron para 4.3 por acarreo y 7.7 yardas por intento aéreo. Vienen de victoria 52-3 sobre Western Illinois. Duke terminó 9-4 en 2024 bajo Matt Diaz en su segundo año. La ofensiva no fue impresionante, corriendo solo 3.2 por acarreo y 6.8 por intento aéreo. La defensa fue sólida limitando a 4 por carrera y 57.5% completos. Duke venció a FCS Elon 45-17 la semana pasada. Luke Altmyer regresa como quarterback, tras completar 60.8% con 7.8 yardas por intento en 2024. Fue eficiente en el debut. Darian Mensah, transfer de Tulane, será el QB de Duke, con 65.9% y 9.5 yardas por intento el año pasado. La defensa y experiencia de Illinois les da ventaja. El ataque terrestre de Blue Devils es preocupante. Juega Illinois -3. Kennesaw State vs Indiana, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Kennesaw State en Indiana 12 del día, ET. Kennesaw State está 0-1 después de su derrota 10-9 como visitante ante Wake Forest. Los Owls lograron 307 yardas con menos de 4 yardas por acarreo. La defensa contuvo el ataque terrestre de los Demon Deacons y permitió 218 yardas por pase en 28 intentos. Dexter Williams estuvo inefectivo, completando 12 de 33 para 149 yardas. Indiana viene de la victoria en casa 27-14 contra Old Dominion.
Los Hoosiers se enfocaron en el ataque terrestre con 309 yardas en 57 acarreos. La defensa limitó a los Monarchs a 96 yardas por pase en 22 intentos, aunque permitió 218 yardas terrestres en 23 acarreos. Fernando Mendoza, en su debut con Indiana, completó 18 de 31 para 193 yardas y sumó un touchdown por tierra. Indiana mantuvo su plan de ataque por tierra ante Old Dominion, y con este calendario débil fuera de conferencia, podrían seguir esa estrategia. Kennesaw State tiene defensa suficiente para mantenerse dentro del margen de 7 touchdowns. Juega Kennesaw State más 35.5. Utah State vs Texas A&M, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Utah State en Texas A&M 12:45 del día, ET. Utah State está 1-0 tras su victoria en casa 28-16 contra UTEP. Los Aggies sumaron 360 yardas ofensivas con 127 por tierra en 33 acarreos. Buena actuación defensiva limitando a los Miners a 2.9 yardas por acarreo y 4.9 yardas por intento de pase. Bryson Barnes completó 19 de 28 para 233 yardas y un touchdown, además de anotar por tierra. Texas A&M viene de la victoria en casa 42-24 sobre UTSA. Los Aggies corrieron para 108 yardas en 23 intentos. Defendieron bien el pase pero permitieron 203 yardas por tierra en 33 acarreos. Marcel Reed completó 22 de 34 para 289 yardas y 4 touchdowns. Texas A&M no ha cubierto la línea en 6 juegos consecutivos. La defensa terrestre preocupa, permitiendo 6.2 yardas por acarreo contra los Roadrunners. Utah State mejoró con el cambio de entrenador al contratar a Bronco Mendenhall. Barnes tiene experiencia como mariscal tras su paso con Utah State y Utah en 2023. Juega Utah State más 3-0. Mississippi vs Kentucky, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Ole Miss en Kentucky 3:30 de la tarde ET. Ole Miss está 1-0 tras su victoria en casa 63-7 contra Georgia State. Los Rebels acumularon 695 yardas, incluyendo 295 terrestres en 44 acarreos. Austin Simmons completó 20 de 31 para 342 yardas con 3 touchdowns y 2 intercepciones. Kentucky está 1-0 tras vencer en casa 24-16 a Toledo. Los Wildcats lograron 220 yardas por tierra en 43 acarreos, pero el pase fue ineficiente. Defensivamente, contuvieron a los Rockets a 2 yardas por acarreo, pero permitieron 270 yardas aéreas en 40 intentos. El transfer Zach Calzada completó solo 10 de 23 para 85 yardas con una intercepción. Calzada ya mostró problemas de precisión y errores en Texas A&M. Ante la debilidad en el mariscal, se espera que los Wildcats dependan de la carrera y la posesión. Han ido al under en 6 de sus últimos 8 juegos en casa contra la SEC. Primer inicio de visitante para Simmons y en conferencia. Juega Ole Miss y Kentucky al under 52.5. Kansas vs Missouri, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Kansas en Missouri 3:30 de la tarde ET. Kansas viene de la victoria en casa 46-7 contra Wagner, tras abrir con triunfo 31-7 sobre Fresno State. Corrieron para 207 yardas en 38 acarreos. La defensa limitó a Fresno a 37 yardas terrestres en 29 intentos y defendió bien el pase. Jalon Daniels completó 18 de 20 para 176 yardas y 3 touchdowns. Missouri terminó 10-3 la temporada pasada bajo el entrenador Eli Drinkwitz en su 6º año. Los Tigers regresan con 15 titulares. Su ofensiva no impresionó en números, pero fueron efectivos en terceras oportunidades y control del reloj. En defensa, quintos en tercera oportunidad. Bo Pribula, transfer de Penn State, es el nuevo mariscal y debutó la semana pasada. Missouri venció 61-6 a Central Arkansas en su opener. Ahora este mariscal debutante enfrenta prueba dura contra un Kansas con mariscal experimentado. La duda, ¿puede Missouri mantener eficiencia en tercera oportunidad con nuevo QB? Los Jayhawks han cubierto 8 de 11 como underdog. Juega Kansas más 6.5. UAB vs Navy, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. UAB en Navy 3:30 de la tarde ET. UAB terminó 3-9 en 2024 bajo el entrenador Trent Dilfer en su 4º año. Regresan con 8 titulares. La defensa fue muy débil, permitiendo 37.1 puntos por juego con 222 yardas por tierra y 5.3 por acarreo. En ofensiva, fueron pasadores pesados con solo 3.8 yardas por acarreo pero 7.1 por intento de pase.
Navy terminó 11-3 el año pasado con Brian Newberry en su tercera temporada. Regresan 11 titulares. Promediaron 29.8 puntos con 5.6 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 22.3 puntos, pero regresan solo 5 titulares en ese lado. UAB viene de la victoria 52-42 sobre Alcorn State, FCS. Navy dominó 52-7 a VMU en su opener. Halen Kidna será el QB de UAB, con 62% de pases completos y 7 yardas por intento en 2024. Fue eficiente ante el rival FCS. Navy tendrá a Blake Horvath de regreso, quien promedió 7.1 yardas por acarreo y 9.7 por pase. UAB sigue siendo un equipo pasador con mala defensa, lo que favorece un juego de muchos puntos. Permitieron 202 yardas por tierra ante un FCS la semana pasada. Los Blazers están 11-4 al over como underdog. Navy está 3-1 en sus últimos 4 juegos de septiembre en casa. Juega UAB y Navy al over 60. North Texas vs Western Michigan, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. North Texas en Western Michigan 3:30 de la tarde ET. North Texas terminó 6-7 la temporada pasada bajo el entrenador Eric Morris en su cuarto año. El equipo regresa con 14 titulares, con experiencia en defensa. Los Mean Green fueron muy débiles defensivamente el año pasado, permitiendo 35.3 puntos por juego. Los rivales corrieron para 4.8 yardas por acarreo y lanzaron para 8.4 yardas por intento de pase. En ofensiva, North Texas tuvo la cuarta mejor ofensiva aérea en el fútbol universitario y promedió 5.5 yardas por acarreo. Western Michigan está 0-1 tras su derrota 23-6 como visitante en Michigan State. Sus únicos puntos vinieron en un regreso de intercepción en los últimos 3 minutos. Corrieron solo para 29 yardas en 24 acarreos. Defensivamente, limitaron a los Spartans a 6.5 yardas por pase y 4.1 por acarreo. Brady Jones completó 11 de 23 para 97 yardas y un touchdown. North Texas viene de la victoria en casa 51-0 contra Lamar, FCS. Drew Messmaker será mariscal titular. El sophomore redshirt vio acción limitada el año pasado como suplente con números eficientes, aunque lanzó 2 intercepciones en 46 intentos. Este será su primer inicio de visitante y carece de experiencia. North Texas está 1-3 contra la línea como favorito visitante. Hay que respetar el desempeño defensivo de los Broncos en Michigan State y cuestionar la defensa de los Mean Green. Juega Western Michigan más 10.5. Fresno State vs Oregon State, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Fresno State en Oregon State 3:30 de la tarde ET. Fresno State viene de la victoria en casa 42-14 contra Georgia Southern. Los Bulldogs corrieron para 351 yardas en 45 acarreos. Limitaron a los Eagles a 242 yardas totales. E.J. Warner completó 20 de 27 para 176 yardas y 2 intercepciones. Oregon State está 0-1 tras caer en casa 34-15 ante California. Los Beavers fueron limitados a 65 yardas terrestres en 27 acarreos y permitieron 356 yardas defensivamente. Malik Murphy completó 21 de 33 para 244 yardas con una intercepción y sumó un touchdown por tierra. Fresno State no debería repetir ese éxito terrestre contra Oregon State como visitante. Warner ya tiene 4 intercepciones sin touchdowns, con apenas 6.3 yardas por intento de pase. La defensa de Bulldogs permite 73% de pases completos y 4.9 yardas por acarreo. Juega Oregon State -3. Troy vs Clemson, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Troy en Clemson 3:30 de la tarde ET. Troy bajó a 4-8 la temporada pasada bajo el entrenador Gerad Parker en su segundo año. Regresan 10 titulares. La defensa se desplomó permitiendo 29.9 puntos por juego con 66.8% de pases completos y 8 yardas por intento. El ataque terrestre produjo 4.1 yardas por acarreo y sufrieron múltiples lesiones en el puesto de mariscal. Clemson cayó a 0-1 tras perder en casa 17-10 contra LSU. Su ofensiva fue ineficaz con solo 31 yardas por tierra y pobre juego aéreo. Contuvieron la carrera de LSU, permitiendo solo 6.3 yardas por pase. Kate Klubnik completó 19 de 38 para 230 yardas con una intercepción. Troy abrió con victoria en casa 38-20 sobre Nicholls State, FCS. El mariscal senior Gus Crowder regresa tras perderse gran parte del 2024 por lesión.
En sus juegos previos mostró eficiencia con 69.4% completos y 8.7 yardas por intento. Troy ha cubierto 8 de 12 como visitante. Clemson está 0-2 contra la línea en casa cuando es favorito por 31 o más puntos. Con un mariscal titular saludable y defensa en mejoría, juega Troy más 33.5. Miami, Ohio vs Rutgers, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Miami, Ohio en Rutgers, 3:30 de la tarde, ET. Miami, Ohio está 0-1 tras perder 17-0 como visitante ante Wisconsin. Los Red Hawks fueron limitados a solo 117 yardas ofensivas. Su defensa, sin embargo, contuvo a los Badgers a 3.8 yardas por acarreo y 6.5 por pase. El transfer de Quan Finn, Toledo, Baylor, completó 9 de 18 para 83 yardas. Rutgers está 1-0 tras su victoria en casa 34-31 contra Ohio. Los Scarlet Knights sumaron 399 yardas, aunque permitieron más de las que ganaron. Cedieron 201 yardas terrestres, 6.5 por acarreo, y 7.7 por intento de pase. Hasan Kaliakmanis completó 18 de 23 para 252 yardas y 2 touchdowns. Finn fue productivo en Toledo, lo que da esperanza a Miami, Ohio. La defensa de Rutgers es preocupante al estar dando más de 2 touchdowns de ventaja. Los Red Hawks están 7-3 contra la línea como underdog visitante. Rutgers está 5-6 como favorito en casa. Juega Miami, Ohio más 1-6. Bowling Green vs Cincinnati, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Bowling Green en Cincinnati 3:30 de la tarde, ET. Bowling Green terminó 7-6 en 2024. Eddie George inicia su primer año como entrenador, con solo 6 titulares de regreso y apenas uno en defensa. Los Falcons tuvieron problemas corriendo, 3.8 yardas por acarreo, pero contaron con mariscal eficiente. Su defensa fue sólida en la MAC, permitiendo 22 puntos por juego con 4.4 yardas por acarreo y 6.3 por intento de pase. Vienen de la victoria en casa 26-7 contra Lafayette, FCS. Cincinnati está 0-1 tras perder 20-17 ante Nebraska en campo neutral. Los Bearcats corrieron para 202 yardas en 30 acarreos, pero el pase fue ineficiente. Brendan Sorsby completó 13 de 25 para 69 yardas con intercepción, aunque corrió para 96 yardas y 2 touchdowns. Drew Pyne será titular, con experiencia en Notre Dame, Arizona State y Missouri. La ineficiencia aérea de Sorsby preocupa para un equipo que da 3 touchdowns de ventaja. Cincinnati no ha cubierto en 9 de 13 juegos en casa. Bowling Green está 6-2 contra la línea como underdog visitante. Juega Bowling Green más 31.5. Oklahoma State vs Oregon, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Oklahoma State en Oregon 3:30 de la tarde, ET. Oklahoma State terminó 3-9 la temporada pasada bajo el entrenador Mike Gundy en su año número 21. El equipo regresa con 10 titulares, pero la línea ofensiva y el mariscal son debutantes. Corrieron para solo 3.9 yardas por acarreo con 58.9% de pases completos y promediaron 25.6 puntos por juego. La defensa fue muy floja, permitiendo 37 puntos por partido con 5.5 yardas por acarreo y 288 yardas aéreas. Vienen de vencer 27-7 en casa a Tennessee Martin, FCS. Oregon terminó 13-1 en 2024 bajo Dan Lanning en su cuarto año. Los Dogs regresan con 14 titulares. Se fueron 13-0 en temporada regular y cayeron ante Ohio State en cuartos de final del playoff. Oregon promedió 35.7 puntos con 72% de pases completos y 8.6 yardas por intento. Defensivamente, permitieron solo 6.2 yardas por intento aéreo. La semana pasada derrotaron 59-13 a Montana State. Zane Flores será titular para Oklahoma State. Es freshman redshirt y debutó con 13 de 20 para 136 yardas. Por Oregon, Dante Moore, transfer de UCLA, lanzó 18 de 23 para 213 yardas y 3 touchdowns contra Montana State. La inexperiencia ofensiva de Oklahoma State es preocupante. Fueron 0-9 en el Big 12 el año pasado. Primer juego FBS para Flores, de visitante contra una defensa veloz. Juega Oregon menos 28.5. Texas State vs UTSA, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Texas State en UTSA 3:30 de la tarde, ET. Texas State está 1-0 tras su victoria 52-27 en casa contra Eastern Michigan. Fue un gran desempeño ofensivo por tierra y aire, 392 yardas terrestres en 39 acarreos.
Defensivamente permitieron 391 yardas, con 248 aéreas en 34 intentos. Brad Jackson completó 18 de 26 para 214 yardas y 4 touchdowns. UTSA está 0-1 tras caer 42-24 en casa de Texas A&M. Los Roadrunners tuvieron problemas contra el pase, permitiendo 291 yardas en 36 intentos, aunque corrieron 203 yardas en 33 acarreos. Owen McCown completó 19 de 32 para 121 yardas. McCown fue eficiente la temporada pasada y UTSA ha cubierto 6 juegos seguidos. Promediaron 6.2 yardas por acarreo ante un rival SEC. La defensa aérea es preocupación para Texas State. Juega UTSA 4. Delaware vs Colorado, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Delaware en Colorado 3:30 de la tarde, ET, Delaware, terminó 9-2 el año pasado bajo Ryan Carty en su cuarta temporada. Esta es la primera campaña de los Blue Hens en FBS. Regresan 15 titulares. Vienen de victoria en casa 35-17 contra Delaware State, FCS. Fueron eliminados por Villanova en los playoffs FCS. Colorado está 0-1 tras caer 27-20 en casa contra Georgia Tech. Los Buffs corrieron bien con 146 yardas en 31 intentos, pero el mariscal fue ineficiente. Defensivamente permitieron 320 yardas a los Yellow Jackets en 47 jugadas. Kaidon Salter completó 17 de 28 para 159 yardas y un touchdown. Nick Minicucci será el QB titular de Delaware tras la lesión de Zach Marker, fuera por toda la temporada. Minicucci fue sólido en el opener y cerró bien la campaña pasada. La defensa terrestre de Colorado genera dudas para dar más de 3 touchdowns. Juega Delaware más 23.5. Middle Tennessee State vs Wisconsin, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Middle Tennessee State en Wisconsin 4 de la tarde, ET, Middle Tennessee State terminó 3-9 el año pasado bajo Derek Mason. Regresan 15 titulares. Su ofensiva fue la número 127 en anotación, con apenas 16.8 puntos por juego y 3.2 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 35 puntos, con 5.2 por acarreo y 9.2 por pase. Este año arrancaron con derrota 34-14 en casa ante Austin Peay, FCS. Wisconsin está 1-0 tras su victoria en casa 17-0 contra Miami, Ohio. Los Badgers volvieron a su juego terrestre con 165 yardas en 43 acarreos y defendieron muy bien, limitando al rival a 117 yardas totales. Danny O'Neal completó 12 de 19 para 120 yardas, un touchdown y una intercepción. Nicholas Battiato regresa como QB de Middle Tennessee, pero tuvo pésima actuación contra Austin Peay, 15 de 36 para 104 yardas. El equipo promedió solo 2 yardas por acarreo y 2.9 por intento de pase. Juega Wisconsin menos 28. West Virginia vs Ohio, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. West Virginia en Ohio 4 de la tarde, ET, West Virginia, terminó 6-7 el año pasado. Rich Rodríguez regresa en su primer año de esta nueva etapa. 10 titulares vuelven, pero ninguno en la línea ofensiva. El equipo tuvo problemas de precisión en QB y corrió para 4.5 yardas por intento. Defensivamente fue débil, cediendo 33.4 puntos y 9.3 yardas por pase. Arrancaron con victoria 45-3 contra Robert Morris, FCS. Ohio está 0-1 tras caer 34-31 como visitante contra Rutgers. Los Bobcats produjeron 440 yardas, incluyendo 201 por tierra en 31 acarreos. Defensivamente permitieron 252 aéreas en 23 intentos. Parker Navarro completó 21 de 31 para 239 yardas y 3 touchdowns. Nico Marchiol será QB de West Virginia tras 3 años como suplente, pero con apenas 6.1 yardas por intento. Ohio mostró ofensiva efectiva contra Rutgers y Navarro es mariscal experimentado. Rich Rod necesitará tiempo para ajustar al equipo. West Virginia está 0-3 contra la línea como favorito visitante. Ohio está 8-4 contra la línea en sus últimos 12 en casa. Juega Ohio más 3.5. USF vs Florida, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. USF en Florida 4:15 de la tarde, ET, USF está 1-0 tras su victoria en casa 34-7 contra Boise State. Los Bulls no brillaron en el ataque terrestre pero tuvieron buen desempeño de su mariscal. Contuvieron a los Broncos a 5.3 yardas por intento de pase.
Byron Brown completó 16 de 24 para 210 yardas, además corrió para 43 yardas y 2 touchdowns. Florida venció 55-0 al UFCS en casa. Los Gators terminaron 8-5 el año pasado bajo Billy Napier en su cuarta temporada y regresan con 15 titulares. En 2024 tuvieron problemas con precisión de mariscal y eficiencia en terceras oportunidades. Defensivamente, permitieron 24.4 puntos por juego con buena defensa contra carrera y pase. DJ Lagway regresa como mariscal tras completar 59.9% de sus pases con 10 yardas por intento en acción limitada. Brown es un mariscal experimentado y efectivo cuando estuvo sano en 2023. Gran desempeño defensivo de USF ante Boise. USF está 5-2 contra la línea como visitante fuera de conferencia. Florida está 2-4 contra la línea en casa fuera de conferencia. Juega USF más 17.5. Arkansas State vs Arkansas, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Arkansas State vs Arkansas 5 de la tarde, ET, partido en campo neutral en Little Rock. Arkansas State terminó 8-5 en 2024 bajo Butch Jones. Regresan 8 titulares. Los Red Wolves fueron ineficientes en ofensiva con 25.2 puntos por juego y problemas en el pase. Defensivamente permitieron 32.3 puntos con 5.6 yardas por acarreo y 8.5 por pase. Vienen de victoria 42-24 contra Southeast Missouri State, FCS. Arkansas terminó 7-6 con Sam Pittman en su sexto año y regresa con 13 titulares. Tuvieron ofensiva aérea eficiente con 8.4 yardas por intento y 4.6 por acarreo. La defensa aérea fue su problema, permitiendo 62.7% de completos y 7.8 por intento. Arkansas venció 52-7 a Alabama A&M, FCS. Jalen Raynor será mariscal titular de los Red Wolves, con 61.7% de completos y 6.6 por intento el año pasado. Tylen Green regresa como QB de Arkansas, con 60.4% completos, 8.3 por intento y 602 yardas terrestres en 2024. La experiencia de Raynor podría mantener a Arkansas State competitivo. La defensa aérea de Arkansas preocupa para cubrir este número. Juega Arkansas State más 23.5. Missouri State vs Marshall, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Missouri State en Marshall 6 de la tarde, ET, Missouri State está 0-1 tras ser aplastado 73-13 en USC. Como debutantes en FBS, permitieron 593 yardas y corrieron apenas para 2.2 por acarreo. Jacob Clark completó 16 de 24 para 147 yardas, un touchdown y una intercepción. Marshall también está 0-1 tras perder 45-7 en Georgia, permitiendo 488 yardas y produciendo solo 207 ofensivas. Hack Kai Long inició y lanzó 1 de 3 para 11 yardas, con 3 mariscales utilizados. Marshall perdió mucho talento tras la salida de su coach. Clark fue eficiente el año pasado y puede mantener a Missouri State competitivo. Juega Missouri State más 1-0. North Carolina vs Charlotte, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. North Carolina en Charlotte 7 de la noche, ET, North Carolina, está 0-1 tras perder 48-14 en casa ante TCU. Su juego terrestre produjo menos de 2 yardas por acarreo. La defensa fue pésima, permitiendo 542 yardas, 258 terrestres con 7.4 por intento y mala cobertura aérea. Gio López abrió como mariscal con 4 de 10, 69 yardas y una intercepción. Max Johnson entró y completó 9 de 11 para 103 yardas y un touchdown. Charlotte está 0-1 tras perder en casa 34-11 contra Appalachian State. Produjeron menos de 3 yardas por acarreo y fueron ineficientes por aire. Defensivamente cedieron 586 yardas, incluyendo 404 aéreas en 50 intentos. Connor Harrell completó 13 de 24 para 142 yardas, un touchdown y una intercepción. Max Johnson es claramente el mejor QB en el campo y si Gio López arranca, podría ser reemplazado rápido. Charlotte permitió más yardas que UNC pese a enfrentar rival de Sun Belt. Los 49ers están 0-6 contra la línea en casa tras una derrota. Juega North Carolina más 13.5. Army vs Kansas State, predicción fútbol americano universitario, 6 de septiembre de 2025. Army en Kansas State 7 de la noche, ET, Army terminó 12-3 en 2024 bajo Jeff Monken. Regresan 9 titulares.
Su defensa fue quinta en anotación permitiendo 16.2 puntos y 6.7 yardas por pase. En ofensiva promediaron 30.2 puntos con 5.4 por acarreo. Vienen de derrota 30-27 contra Tarkenton State, FCS. Kansas State viene de victoria 38-35 contra North Dakota, FCS, tras perder 24-21 en Irlanda. Promediaron 4 yardas por acarreo y fueron eficientes por aire, conteniendo la carrera rival a 2.8 y el pase a 6.5 por intento. Avery Johnson completó 21 de 30 para 273 yardas y 2 touchdowns. Army tendrá a Dewayne Coleman, con experiencia limitada. Kansas State defendió bien la carrera, mientras Army permitió 4.9 por acarreo a un rival FCS. Los Wildcats cuentan con mariscal experimentado completando 67% para 8.1 por intento. Están 5-0 contra la línea en sus últimos 5 juegos en casa en septiembre. Juega Kansas State -17. Memphis vs Georgia State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Memphis en Georgia State 7 de la noche ET. Memphis terminó con marca de 11-2 el año pasado bajo el entrenador Ryan Silverfield en su sexta temporada. El equipo regresa con 8 titulares. Perdieron piezas clave en la ofensiva como el mariscal de campo Seth Egan y el corredor Mario Anderson. Este fue un buen equipo ofensivo en 2024 ya que promediaron 35.3 puntos por juego con 64% de pases completos y 267 yardas aéreas por partido. En defensa permitieron 269 yardas aéreas por juego y 25.8 puntos. Vienen de la victoria en casa 45-10 contra FCS Chattanooga. Georgia State está 0-1 tras su derrota 63-7 como visitante en Ole Miss. La defensa de los Panthers fue golpeada, cediendo 695 yardas con 400 aéreas en 37 intentos. Corrieron de manera efectiva, pero el juego aéreo fue anulado. Christian Bayou completó 4 de 11 para 52 yardas con un touchdown y una intercepción. Brendan Lewis, transferencia de Nevada, inicia como mariscal de campo de los Tigers. La temporada pasada completó 67.5% de sus pases con 7.3 yardas por intento y fue amenaza por tierra con 775 yardas terrestres y 8 touchdowns. Tuvo un juego productivo en la victoria contra el rival FCS. Reemplazar a Egan no luce tan mal ahora que Lewis, con opción dual y 2 años de experiencia como titular, está bajo centro. Los Panthers han perdido 9 de 10. Los Tigers han cubierto 3 de 4 en carretera en no conferencia. Georgia State está 3-9 contra la línea en casa. Juega Memphis -13.5. Tulane vs South Alabama, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Tulane en South Alabama 7 de la noche ET. Tulane está 1-0 tras su victoria en casa 23-3 contra Northwestern. The Green Wave sumaron 419 yardas con 269 por tierra para 6.4 yardas por acarreo. Jake Retzlaff en su debut con The Green Wave completó 18 de 31 para 152 yardas y un touchdown. Corrió 10 veces para 113 yardas y una anotación. South Alabama terminó 8-6 el año pasado bajo el entrenador Major Applewhite en su segundo año. Los Jaguars regresaron 8 titulares. El juego aéreo fue eficiente el año pasado con 68.6% de pases completos y 8.4 yardas por intento. También corrieron para 5.3 yardas por acarreo. La defensa aérea fue gran preocupación en 2024 al permitir 71% de pases completos y 8.1 yardas por intento. Vienen de la victoria en casa 38-31 contra FCS Morgan State. Bishop Davenport inicia para South Alabama. El senior tuvo poca participación como suplente el año pasado. Retzlaff fue una gran incorporación para The Mean Green por su potencial de doble amenaza. Tulane está 6-1 contra la línea como favorito visitante. South Alabama está 1-4 contra la línea en casa en la primera mitad de la temporada. La defensa aérea de los Jaguars es una gran preocupación aquí con la movilidad de Retzlaff. Juega Tulane -10. Western Kentucky vs Toledo, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Western Kentucky en Toledo 7 de la noche ET. Western Kentucky está 2-0 tras su victoria en casa 55-6 contra FCS North Alabama. Abrieron con la victoria 41-24 en casa contra Sam Houston State. The Hilltoppers sumaron 506 yardas con pase eficiente. Corrieron para 5 yardas por acarreo. Fueron pobres contra la carrera permitiendo 173 yardas en 31 acarreos. Maverick McIver completó 33 de 51 para 401 yardas y 3 touchdowns. Toledo está 0-1 tras su derrota 24-16 de visita en Kentucky.
The Rockets tuvieron un mal desempeño terrestre. Defensivamente manejaron el juego aéreo de los Wildcats pero permitieron 220 yardas terrestres en 43 acarreos. Tucker Gleason completó 23 de 40 para 270 yardas con un touchdown y una intercepción. La ofensiva de los Hilltoppers y el juego de su mariscal han sido impresionantes para iniciar el año. The Rockets están 1-4 contra la línea en casa en sus últimos 5 juegos de septiembre. The Hilltoppers están 3-1 contra la línea en sus últimos 4 juegos de septiembre como visitantes. La ofensiva de Toledo no impresionó enfrentando a un Kentucky en baja. Juega Western Kentucky +7, Houston vs Rice, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Houston en Rice 7 de la noche ET, Houston terminó 4-8 en 2024 bajo el entrenador Willie Fritz en su segunda temporada. El equipo regresa con 15 titulares. La ofensiva de los Cougars fue muy pobre el año pasado al promediar 14 puntos por juego. El ataque aéreo fue ineficiente con 6.5 yardas por intento. Defensivamente sostuvieron a rivales en 3.9 yardas por acarreo y 6.8 yardas por pase. Houston viene de la victoria en casa 27-0 contra FCS Stephen F. Austin. Rice está 1-0 con su triunfo 14-12 de visita en Luisiana. The Owls usaron la triple opción y corrieron para 206 yardas en 55 acarreos. La defensa de los Owls detuvo el juego aéreo de los Raging Cajuns con 88 yardas en 28 intentos. Chase Jenkins inicia como mariscal de campo de los Owls. Completó 7 de 9 para 45 yardas y corrió 12 veces para yardaje negativo. Connor Wakeman inicia como mariscal de campo de los Cougars. El transfer de Texas A&M batalló con precisión e intercepciones el año pasado con 61% de completos y 5 intercepciones en 6 juegos. La precisión del mariscal es una preocupación para los Cougars. Rice correrá y consumirá reloj como en la semana 1. Houston está 18-7 al under en sus últimos 25 juegos. Juega Houston y Rice bajo 39.5. Vanderbilt vs Virginia Tech, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Vanderbilt en Virginia Tech 7:30 de la noche ET. Vanderbilt terminó 7-6 la temporada pasada bajo el entrenador Clark Lea en su quinto año. El equipo regresa con 17 titulares. Su colorido mariscal Diego Pavia regresa. Vanderbilt promedió 25 puntos por juego. El ataque terrestre fue pobre pero la eficiencia aérea fue buena con 8.3 yardas por intento. En defensa el juego aéreo fue malo al permitir 75.6% de completos y 8.9 yardas por intento. Vanderbilt viene de la victoria en casa 45-3 contra FCS Charleston Southern. Virginia Tech está 0-1 tras su derrota 24-11 de visita en South Carolina. The Hokies corrieron poco más de 3 yardas por acarreo y fueron ineficientes en el mariscal. La defensa aérea fue el problema al permitir 209 yardas por aire en 19 intentos. Kyron Drones completó 15 de 35 para 221 yardas y 2 intercepciones. El año pasado Diego Pavia completó 59.4% de sus pases con 7.7 yardas por intento. Corrió para 801 yardas y 8 touchdowns. Vanderbilt venció a Alabama el año pasado y perdió por 3 puntos ante Texas. Pavia respalda sus palabras con buenos resultados. The Commodores están 6-4 como underdog visitante. Juega Vanderbilt más 1.5. Louisiana Tech vs LSU, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Louisiana Tech en LSU 7:30 de la noche ET. Louisiana Tech terminó 5-8 el año pasado bajo el entrenador Sonny Cumbie en su cuarta temporada. The Bulldogs regresan con 9 titulares. Su ofensiva batalló el año pasado al promediar 20.6 puntos por juego con solo 3 yardas por acarreo. Jugaron bien a la defensiva, sosteniendo a rivales en 21.3 puntos por juego y apenas 3.8 yardas por acarreo con 6.2 yardas por pase. Vienen de la victoria en casa 24-0 contra Southeast Louisiana. LSU está 1-0 tras su victoria 17-10 como visitante en Clemson. The Tigers fueron llevados por su defensa en ese triunfo. Contuvieron a Clemson en 31 yardas terrestres y 6 yardas por intento de pase. Garrett Nussmeier completó 28 de 38 para 230 yardas y un touchdown. Trey Cook iniciará como mariscal de campo de Louisiana Tech. Transferencia de JUCO, completó 14 de 18 para 130 yardas y un touchdown contra su rival FCS. The Bulldogs lucen muy débiles, especialmente en ofensiva. La defensa de LSU fue impresionante en Clemson, y la afición debe estar encendida en Baton Rouge de noche. Louisiana Tech está 4-7 contra la línea en carretera después de un juego en casa.
The Tigers están 3-1 contra la línea en casa como favoritos de 31 puntos o más. Juega LSU 37. Boston College vs Michigan State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Boston College en Michigan State 7:30 de la noche ET. Boston College terminó 7-6 bajo el entrenador Bill O'Brien en su segunda temporada con el programa. 11 titulares regresan. Abrieron con victoria en casa 66-10 sobre FCS Fordham. BC batalló por tierra el año pasado con 3.8 yardas por acarreo. En defensa permitieron 260 yardas aéreas por partido con 7.5 yardas por intento. Michigan State está 1-0 tras su victoria en casa 23-6 contra Western Michigan. Los Spartans fueron ineficientes en el juego aéreo. Corrieron para 4.1 yardas por acarreo. La defensa limitó a los Broncos a poco más de 1 yarda por acarreo y 5.7 yardas por pase. Aiden Chiles completó 17 de 23 para 155 yardas y un touchdown. Dylan Lonergan iniciará como mariscal de campo de los Eagles. Transferencia de Alabama, lanzó 8 pases como suplente en las últimas 2 temporadas. Tuvo buen desempeño en la victoria inicial contra Fordham. La ofensiva de Michigan State es difícil de confiar ya que no impresionó en casa contra un rival de la MAC. Bill O'Brien está moviendo este equipo de BC en la dirección correcta. The Eagles están 6-4 contra la línea en sus últimos 10 juegos de visita. Michigan State está 3-8 contra la línea en casa. Juega Boston College más 4.5. Ball State vs Auburn, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Ball State en Auburn 7:30 de la noche ET. Ball State cayó a 0-1 con su derrota 31-0 de visita en Purdue. The Cardinals tuvieron un desempeño aéreo miserable a la defensiva. Estuvieron bien contra el juego terrestre de los Boilermakers, pero permitieron 340 yardas aéreas en 29 intentos. Kiel Kelly completó 10 de 16 para 87 yardas. Corrió 22 veces para 63 yardas. Auburn está 1-0 tras su victoria 38-24 como visitante en Baylor. El ataque terrestre de los Tigers fue exitoso con 307 yardas en 52 acarreos. Contuvieron el ataque terrestre de los Bears, pero permitieron 419 yardas aéreas en 48 intentos. El transfer de Oklahoma, Jackson Arnold, completó 11 de 17 para 108 yardas. Ball State tendrá problemas para anotar en este juego. Auburn probablemente correrá mucho el balón contra este rival. Están 4-1 al under en casa después de un juego de visita. The Cardinals están 4-2 al under en juegos consecutivos de visita. Juega Ball State y Auburn bajo 52.5. Akron vs Nebraska, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Akron en Nebraska 7:30 de la noche ET. Akron está 0-1 tras su derrota 10-0 en casa contra Wyoming. Fue un desempeño ofensivo anémico para los Zips que terminaron con 228 yardas. Corrieron para 3.2 yardas por acarreo. En defensa permitieron 4.2 yardas por acarreo y 7.2 yardas por pase. Ben Finley completó 16 de 18 para 139 yardas con una intercepción. Nebraska está 1-0 tras su victoria 20-17 en sede neutral contra Cincinnati. La ofensiva de los Cornhuskers promedió 5.8 yardas por intento en el juego aéreo y corrió para 3.1 yardas por acarreo. Permitieron 202 yardas por tierra a los Bearcats, pero solo 69 aéreas en 25 intentos. Dylan Raiola completó 33 de 42 para 243 yardas y 2 touchdowns. Akron tendrá problemas para anotar contra este equipo de Nebraska. Los Cornhuskers carecen de jugadas explosivas a la ofensiva ya que solo avanzan poco a poco. Nebraska está 7-4 al under como favorito en casa. Juega Akron y Nebraska bajo 47. Arizona State vs Mississippi State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Arizona State en Mississippi State 7:30 de la noche ET. Arizona State terminó 11-3 el año pasado bajo el entrenador Kenny Dillingham en su tercera temporada. El equipo regresa con 17 titulares. Una gran baja en ofensiva es el corredor Cam Skatebo que se fue a la NFL. The Sun Devils fueron un buen equipo ofensivo el año pasado al promediar 32.9 puntos por juego con 4.7 yardas por acarreo y 8.4 yardas por intento de pase. Defendieron bien tanto carrera como pase. ASU viene de la victoria en casa 38-19 contra FCS en Northern Arizona. Mississippi State está 1-0 tras su victoria 34-17 como visitante en Southern Miss. The Bulldogs tuvieron su ataque terrestre en marcha con 188 yardas en 42 acarreos. Limitaron a los Golden Eagles a menos de 3 yardas por acarreo y cerca de 5 yardas por pase.
Blake Shapen completó 26 de 34 para 270 yardas con un touchdown y una intercepción. Sam Leavitt regresa como mariscal de ASU. El Junior Redshirt completó 61.7% de sus pases el año pasado para 8.2 yardas por intento. Corrió para 443 yardas y 5 touchdowns. Shapen lució bien en el debut con los Bulldogs. La defensa de Mississippi State se levantó en su verdadero juego de visita para abrir la temporada. El senior Shapen tiene experiencia y fue preciso el año pasado. Registró buenos números en Baylor en 2022 y 2023. Juega Mississippi State más 6.5. Michigan vs Oklahoma. Predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Michigan en Oklahoma 7:30 de la noche ET. Michigan está 1-0 tras su victoria en casa 34-17 contra New Mexico. The Wolverines estuvieron equilibrados en ofensiva. Corrieron para 6.3 yardas por acarreo y fueron eficientes en el juego aéreo. Contuvieron a los Lobos en menos de 2 yardas por corrida y apenas 4.5 yardas por intento de pase. Bryce Underwood completó 21 de 31 para 251 yardas y un touchdown en su debut con Michigan. Oklahoma viene de la victoria en casa 35-3 contra FCS Illinois State. The Sooners terminaron 6-7 el año pasado bajo el entrenador Brent Venables, ahora en su cuarta temporada. El equipo regresa con 15 titulares. Oklahoma batalló en ofensiva el año pasado al promediar 21 puntos por juego con 3.5 yardas por acarreo. El juego de mariscal fue ineficiente. La fortaleza del equipo fue la defensa, que permitió 22 puntos por juego con buen rendimiento contra la carrera. John Mateer, transferencia de Washington State, será el mariscal titular. El año pasado completó 64.6% de sus pases con 9 yardas por intento. Tuvo buenos números en el debut contra su rival FCS. El mariscal novato Underwood vivirá su primer verdadero juego de visita. La experiencia de Mateer y la mejor defensa de los Sooners son clave aquí. The Sooners están 8-3 contra la línea como favorito en casa. Juega Oklahoma menos 4.5. Georgia Southern vs USC, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Georgia Southern en USC 7:30 de la noche ET. Georgia Southern cae a 0-1 tras su derrota 42-14 como visitante ante un inexperto Fresno State. The Eagles corrieron para 4 yardas por acarreo y fueron ineficientes en el pase. Permitieron 351 yardas terrestres a The Bulldogs para 7.8 yardas por corrida. J.C. French completó 17 de 28 para 158 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. USC está 1-0 con su victoria en casa 73-13 contra Missouri State. The Trojans acumularon 597 yardas y corrieron para 7.8 yardas por acarreo. Jaden Mayaba completó 15 de 18 para 295 yardas y 2 touchdowns. La defensa de Georgia Southern puede sufrir otro día largo. Haber cedido ese yardaje a Fresno State es preocupante dado que The Bulldogs carecen de experiencia. The Eagles están 3-6 contra la línea como underdog visitante. The Trojans están 4-0 contra la línea en sus últimos 4 juegos de septiembre en casa. Juega USC 29. UL Monroe vs Alabama, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. UL Monroe en Alabama 7:45 de la noche ET. UL Monroe terminó 5-7 el año pasado bajo el entrenador Bryant Vincent en su segunda temporada. El equipo regresa con 10 titulares. The Warhawks promediaron 20.2 puntos por juego el año pasado con un juego aéreo muy pobre. Corrieron para 4.5 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 30.1 puntos por juego con 5 yardas por corrida. Sostuvieron a los mariscales rivales en 56.2% de pases completos. Vienen de la victoria en casa 29-0 contra St. Francis Pa. Alabama está 0-1 tras su derrota 31-17 de visita en Florida State. La ofensiva se apagó con pase ineficiente y apenas 3 yardas por corrida. Permitieron a The Seminoles 230 yardas terrestres en 49 acarreos. T.J. Simpson completó 23 de 43 para 254 yardas y 2 touchdowns, con promedio de solo 5.9 yardas por intento. Aidan Armanta será el mariscal de UL Monroe. Participó en 12 juegos el año pasado con 54.7% de completos y 6.8 yardas por intento. Con ese rendimiento ofensivo, en el debut no se justifica dar más de 5 touchdowns con los Crimson Tide. Juega UL Monroe más 36.5. UCLA vs UNLV, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025.
UCLA en UNLV 8 de la noche, ET, UCLA está 0-1 tras su derrota en casa 43-10 contra Utah. Fue una pobre exhibición ofensiva para The Bruins con 3 yardas por corrida e ineficiencia aérea. Fueron aplastados en el juego terrestre por The Utes con 286 yardas en 54 acarreos. Nico Iamaleava completó 11 de 22 para 136 yardas con un touchdown y una intercepción. UNLV está 2-0 tras su victoria de visita 38-21 en Sam Houston. The Rebels corrieron para 4.7 yardas por acarreo y tuvieron buen desempeño en el mariscal. Defendieron bien el pase y permitieron solo 4.1 yardas por corrida. El transfer de Virginia, Anthony Colandrea, completó 19 de 23 para 249 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. También corrió para un touchdown. Como el año pasado, el juego terrestre de The Bruins ha batallado. Iamaleava, transfer de Tennessee, venía de un programa con una de las mejores ofensivas terrestres del país. Fue ineficiente sin ayuda del juego terrestre en el debut. La ofensiva de UNLV luce impresionante para iniciar la temporada. Juega UNLV más 2.5. Tulsa vs New Mexico State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Tulsa en New Mexico State 9 de la noche ET. Tulsa viene de la victoria en casa 35-7 contra Abilene Christian. Terminaron 3-9 el año pasado. El entrenador Trey Lamb inicia su primera temporada con 10 titulares de regreso. Tulsa tuvo una pobre ofensiva con promedio de 21.6 puntos por juego, 3.6 yardas por corrida y 6.3 yardas por intento de pase. Permitieron 43.8 puntos por juego con 5 yardas por corrida y 9.8 yardas por intento aéreo. New Mexico State derrotó a Bryant 19-3 en casa. Los Aggies fueron 3-9 en 2024 bajo el entrenador Tony Sánchez en su segunda temporada. Regresan con 9 titulares. Fue una ofensiva anémica el año pasado con 21.5 puntos por juego y 45% de completos para 5.6 yardas por pase. Defensivamente permitieron 5.2 yardas por acarreo y 8.1 por intento de pase. Kirk Frances inicia como mariscal de The Golden Hurricane. El año pasado completó 58.9% de sus pases con 6.3 yardas por intento. Mostró buen desempeño la semana pasada contra su rival FCS. Logan Fife es transfer de Fresno State y Montana. Jugó en FCS Montana el año pasado con 63.5% de completos y 7.2 yardas por intento. Los números defensivos de The Golden Hurricane fueron demasiado pobres el año pasado para dar más de 3 puntos en carretera. The Aggies están 4-1 contra la línea como underdog en casa. Tulsa no ha cubierto en 4 de 6 juegos de visita. Juega New Mexico State más 4.5. Stanford vs BYU, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Stanford en BYU 7:15 de la noche ET. Stanford está 0-1 tras su derrota 23-20 de visita en Hawái. The Cardinal corrieron para 4.1 yardas por acarreo y fueron inefectivos en el juego aéreo. Defensivamente limitaron a The Warriors a 4 yardas por acarreo y poco más de 5 yardas por intento de pase. Ben Gulbranson completó 15 de 30 para 109 yardas con una intercepción. BYU terminó 11-2 bajo el entrenador Kalani Sitake en su 10ª temporada. The Cougars regresan con 8 titulares. Una baja clave será el mariscal Jake Retzlaff. The Cougars fueron un equipo defensivo sólido permitiendo 20.2 puntos por juego, 3.8 yardas por corrida y 6.2 yardas por intento de pase. La precisión fue un problema en el mariscal, aunque corrieron para 4.7 yardas por acarreo. Abrieron con victoria en casa 69-0 contra Portland State. Berbach Mayer será el mariscal titular. El freshman en su debut completó 7 de 11 para 97 yardas con 8.8 yardas por intento. El pobre rendimiento ofensivo de Stanford en Hawái es una preocupación aquí. La defensa de The Cougars podría darle problemas a The Cardinal. Stanford está 4-7 contra la línea como underdog visitante. Juega BYU 20.5. San Diego State vs Washington State, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. San Diego State en Washington State 10:15 de la noche ET. San Diego State terminó 3-9 el año pasado bajo el entrenador Sean Lewis en su segunda temporada. The Aztecs regresan con 14 titulares. Fue un pobre equipo ofensivo en 2024 con 19.2 puntos por juego, 3.4 yardas por acarreo y 6.6 yardas por intento aéreo. Defensivamente permitieron 31 puntos por juego, 5.1 yardas por corrida y 7.7 yardas por intento de pase.
Vienen de la victoria en casa 42-0 contra FCS Stony Brook. Washington State terminó 8-5 en 2024. El entrenador Jimmy Rogers está en su primer año con el programa y regresa con 8 titulares. The Cougars fueron un buen equipo ofensivo con 33.8 puntos por juego, 74% de completos y 9.6 yardas por intento. Pero defensivamente permitieron 30 puntos por juego, 69% de completos, 7.9 yardas por intento de pase y 5.3 yardas por corrida. Derrotaron a FCS Idaho 13-10 en casa la semana pasada. Jayden Denegal será el mariscal de San Diego State. El junior transfer de Michigan lanzó solo 4 pases en 2023. La precisión fue un problema en el debut ya que completó 13 de 25 para 208 yardas y un touchdown. Jackson Potter iniciará como mariscal de Washington State. Fue suplente el año pasado y lanzó 2 pases. Fue eficiente en el debut contra Idaho. Se prefiere la ofensiva del programa Pac-12 en Washington State aquí. Denegal apenas completó la mitad de sus pases contra Stony Brook. Este es su primer verdadero juego de visita. Juega Washington State -1.5. Sam Houston State vs Hawaii, predicción de College Football, 6 de septiembre de 2025. Sam Houston State en Hawaii 11:59 de la noche ET. Sam Houston está 0-2 tras su derrota en casa 38-21 contra UNLV. The Bearcats fueron ineficientes en el mariscal y corrieron para 4.1 yardas por acarreo. Fueron pobres defendiendo el pase y permitieron 4.7 yardas por corrida. Hunter Watson completó 11 de 22 para 101 yardas. Hawaii está 1-1 tras su derrota de visita 40-6 en Arizona. The Warriors batallaron tanto en el juego terrestre como aéreo. Defensivamente permitieron 183 yardas terrestres para 5.5 yardas por acarreo. Micah Alejado completó 18 de 31 para 157 yardas con una intercepción. Tiene una lesión en el pie, es cuestionable y se perdió la práctica del miércoles. Luke Weaver es su suplente y completó 8 de 16 para 66 yardas con 2 intercepciones. La ofensiva de Hawaii no ha sido muy impresionante, incluso en su victoria en casa contra Stanford. Su mariscal suplente luce como una desventaja. The Bearcats están corriendo para 4.8 yardas por acarreo, justo lo que Hawaii está permitiendo por tierra. Juega Sam Houston State +7.